Vamos a abrir la palabra en Primera Reyes, capítulo 19. Es un pasaje muy conocido de este hombre de Dios tremendo llamado Elías, el profeta, y una de las tantas historias y cosas que él vivió y que nos dejan tantas lecciones y enseñanzas y desafíos a cada una de nuestras vidas. Dice el verso 1, a partir del verso 1 del capítulo 19, vamos a leer hasta el 7, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él le miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Otra versión dice este versículo: levántate y come, pues el viaje será largo. Elías venía de una historia tremenda. Había desafiado a los profetas de Baal, les cortó la cabeza a cada uno de ellos. Pongámonos y situémonos en ese momento. Con la espada, no tuvo ayuda, solamente él hizo eso después de haberle desafiado y espiritualmente haberlos vencido. Lo que fue un desafío, y como le salieron mal las cosas, ahora te voy a cortar la cabeza. Venía, y es una historia extraordinaria, tremenda. Pero aquí, en este capítulo, aparece esta malvada reina llamada Jezabel, que trae un espíritu de división, un espíritu que siembra miedo. Es eso lo que representa Jezabel, y le envía un mensajero para amenazar a Elías, diciéndole que iba a haber venganza, que al otro día, a esa hora, le iba a cortar la cabeza también. Ahora, pensemos en esta situación tan difícil que estaba viviendo Elías. Recién decía y recalcaba que venía de una victoria tremenda, pero en este momento ese mensaje de ese mensajero, de esta reina malvada, desenfocó a Elías. Desenfocó a Elías de la palabra, desenfocó a Elías de Dios, y se enfocó ¿en qué? Se enfocó en la amenaza. Solamente oyó la amenaza. Lo perturbó en ese momento, tuvo temor, se metió en una cueva, se puso debajo de un árbol y diciendo: Señor, no quiero saber nada, me quiero morir. Resumiendo, ahora uno tiene que ver ese momento, ese cuadro, hacerse una película de lo que estaba sucediendo. De ese momento que estaba viviendo este hombre llamado Elías, este gran profeta de Dios que fue arrebatado después por el Señor. Ahora, podemos reflejarnos en Elías cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos orado de una forma similar? Señor, yo no aguanto más. Señor, yo no soporto más esta situación. Señor, yo no aguanto más a esta persona. Señor, no aguanto más a esto, a aquello, etcétera, etcétera. No quiero saber nada, Señor. Tú no me respondes. ¿Alguna vez no quisimos dejar absolutamente todo?
porque no es Elías, podemos reflejarnos en él. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con él? Que en grandes momentos de nuestras vidas, en grandes luchas que tuvimos en la victoria, vienen momentos muy duros, situaciones difíciles. No estamos exentos o no estuvimos exentos en el pasado. Nos puede suceder a cada uno de nosotros a tal punto que queremos huir de la situación. Porque Elías huyó de esa situación. Queremos huir de esa situación, aún deseando la muerte. Ahora, si hemos pensado así, uno tiene que pensar también, gracias Señor porque sos tan fiel y no me haces caso. Ah, ¿querés morirte? Bueno, chau. Porque no es ese mi Dios ni tu Dios. Gracias a Él que no escucha nuestras tonterías, nuestras estupideces, las cosas que pensamos, pero lo decimos, lo pensamos por las situaciones que muchas veces nos toca vivir, que queremos huir. Ahora, podemos ver aquí que en 2 oportunidades el ángel va, lo visita, lo toca y se vuelve a dormir y vuelve el ángel. Elías, basta, levántate y come porque largo camino te falta. Largo camino te falta. Dice que se levantó después del versículo y comió y se fue. Ahora, levántate y come. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Elías, no terminaste todavía con tu misión. Elías, no se terminó todo aquí. Tenés mucho por hacer. Tenés la asignación, el propósito. No podés quedarte aquí estancado. Muchas veces nos quedamos estancados en nuestras vidas porque no miramos al Señor, oímos otras cosas que no tenemos que oír y no podemos avanzar en nuestras vidas. Ahora, quizás nosotros también en esos momentos difíciles que nos pueden tocar a vivir, cosas que que se escapan a nuestro entendimiento. ¿Será posible que esto me suceda a mí? Y a veces te llegamos a decir, ¿por qué no le sucede a otro? ¿O no? ¿Por qué no le sucede a fulanito, a venganito y le ponemos nombre y apellido? Por la para que no se equivoque le damos la dirección también. No estamos exentos de eso. Nos estamos exentos cada uno de esto. Ahora, quizás Elías esperaba una respuesta conforme a su conveniencia. A veces nosotros oramos al Señor y esperamos una respuesta que tenemos planificada en nuestra mente. El Señor me tiene que responder de tal manera. Quizás Elías, esperaba que el Señor le diga, tranquilo Elías, tomate tu tiempo, vamos a ver, deja que esto lo resuelvo yo. Yo me voy a No fue así de ninguna manera. Levántate, come, porque largo camino te resta. Tengo cosas que todavía tenés que hacer en tu vida, a pesar de las circunstancias que vives. Ahora, ¿qué significa largo camino te falta para cada uno de nosotros? Porque tiene que tener algún significado. Ayer, meditando en esta palabra, encontré por lo menos 4 significados. En el primero, largo camino te falta, es que no sabemos todo y tenemos muchas cosas que aprender en la vida. Muchas cosas que aprender. Más de lo que uno puede llegar a pensar. En la vida de Elías había hecho un montón de cosas, un montón de milagros. Había hecho caer fuego del cielo, resucitó un muerto, multiplicó el aceite de la viuda. ¡Wow! ¡Qué currículum! Era para sentarse, descansar, entrar en el salón de la fama y ya estoy hecho. Se va a escribir en la historia sobre mí. No. Tenía cosas que aprender todavía. Él podría vanagloriarse de todo lo que había hecho, sin embargo estaba allí por escuchar voces que no debía escuchar, queriéndose morir. Tenía mucho que aprender en su vida.
Tenía que aprender de alguna manera. ¿Dios no lo podría haber hecho de otra forma? Y sí, seguramente. Pero cuando tenemos que aprender algo, Dios usa sus recursos, no lo que nosotros creemos. Porque va a actuar conforme al corazón de cada uno, conforme a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y Elías tenía que aprender. Nosotros creemos en Dios, pero no todo lo que existe de Dios. Y hay mucho que no lo conocemos. Muchísimo. Porque una cosa es decir, yo creo que Dios existe, pero no creemos todo lo que existe de Dios para cada uno de nosotros. Para sus hijos, para su pueblo. Por eso tenemos que seguir aprendiendo. Es un continuo proceso de aprendizaje en nuestras vidas. Un continuo proceso de aprendizaje. Quizás tengo que desaprender otras cosas y reaprender algo nuevo o mejorar. Si yo pretendo crecer a la estatura del varón perfecto, no me queda otra. Si creo que voy a llegar a esa estatura con lo que sea hasta aquí, estoy en el horno. No avanzo nunca más. Elías tenía que aprender. Él no sabía nada del Señor, como nosotros no sabemos nada del Señor todavía. ¿Qué tenía que aprender? Que podía caminar, cuando uno sigue leyendo, que podía caminar 40 días y 40 noches. Hay que caminar 40 días y 40 noches, casi unos 500 kilómetros. Si caminó de día y de noche, quiere decir que no descansó. Y si no descansó es porque Dios estaba con él, que había alguna unción especial o como querramos llamarle. Pero tenía que aprender eso. No estaba en sus planes. ¿Qué tenía que aprender? Que el Señor no estaba en el fuego, como uno lee unos versículos después, no estaba en el trueno, no estaba en el viento huracanado, Dios estaba en un silbo apacible. Porque él esperaba, el trueno este debe ser el Señor. En el fuego este debe ser el Señor, porque vio el fuego descender, consumió el holocausto. En el viento huracanado que desarmaba todo, este debe ser el Señor. No, en un silbo apacible, algo suave. Tenía que aprender. Después dice que estaba preocupado porque era el único que quedaba y Dios le dice, no, hay 7.000 que no doblaron las rodillas, ni besaron a Baal. Tenía que aprender que no estaba solo. Que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Tenía que aprender que tenía que ungir todavía reyes y profetas. ¿Tenía o no tenía que aprender? ¿Qué tenemos que aprender nosotros en el largo camino que nos queda? Ahora, con largo camino no me refiero y poner una fecha, sino el largo camino se refiere a las cosas que tenemos que hacer. Algunos será una lista grande así, otra más corta, pero es el largo camino que nos queda. Tampoco importa la edad, sino el propósito, la asignación que cada uno tiene. En segundo lugar, largo camino significa también que a los miedos hay que enfrentarlos. Dice, cuando Elías supo esto se asustó, otra versión. ¿Cuántas veces te asustaste por situaciones? Se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá, dejó allí a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Hay que andar por un día y en el desierto. Y acá no estaba la columna de nube que los acompañaba, ni la columna de fuego para protegerlo del calor, del frío. Huyó, el miedo lo hizo huir. Ahora no creamos que para nosotros puede ser distinto. Elías, yo hubiera hecho las cosas de otra manera. Es como los políticos, ¿veo?
Perdieron la elección, después al que ganó las cosas le salió mal y dice, yo lo hubiera hecho de distintas maneras. Sí, claro, mentiroso. Porque sucede así. Elías tuvo miedo, vio el peligro, pensó en las cosas que le podía suceder, caminó lejos, pero el miedo fue con él. El miedo durmió con él. Ahora, ese miedo fue una oscuridad que se interpuso entre él y Dios. El miedo nos paraliza. El miedo nos pone las cosas oscuras. No podemos ver a Dios con claridad, ni entender la palabra con claridad. Porque el miedo trabaja así, de esa manera. Vive el Señor de los ejércitos, había dicho anteriormente. Fíjense. En el capítulo anterior dice, vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante Él. ¡Wow! Una declaración tremenda, extraordinaria. Y ahora estaba allí lleno de miedo. Seguramente hasta pesadillas con las amenazas de Jezabel tenía. Seguramente sus pensamientos estaban atormentados y no podía ver a Dios en su trono. Ahora, caminó en el desierto, un día de camino, más de 20 kilómetros. Es mucho tiempo. Levántate y come, le dijo, porque largo camino te resta. Levántate y come. Allí era una torta cocida, nosotros tenemos que comer de la palabra. Invertir tiempo en comer de la palabra cada día para alimentarnos de lo que Dios tiene. Dice Jeremías, cuando me ofrecieron tus palabras yo las devoré. Me encanta esta versión. Yo las comí, dice Reina Valera. Devoramos la palabra, meditamos la palabra. ¿Quién te la ofrece? Y acá la tenemos de Génesis a Apocalipsis. Me las devoré, dice Jeremías. Tu palabra me trajo el deleite y el gozo de saber que tu nombre está ligado a mí. ¿No es maravilloso? Nombre, que sobre todo nombre, nos tiene que dar gozo porque está ligado a cada uno de nosotros. Oh Señor Dios de los ejércitos. Por eso tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Cuando siento miedo, dice el salmista, pongo en ti mi confianza. ¿En dónde ponemos la confianza cuando tenemos miedo? Cuando las cosas no salen bien. Cuando no salen como yo lo pensé. En mis propios recursos son buenos. Quizás tengo muchos recursos, pero mi confianza tiene que estar por encima de todo eso en el Señor. Y me ayudará a usar los recursos. Me liberará en mi mente y en mi corazón para usar los recursos. Sean pocos o sean muchos. Debemos hablarnos a nosotros mismos. ¿Qué es eso? ¿Cómo me hablo a mí mismo? Salmo 103, dice David, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Se estaba hablando de él mismo. Se hablaba a él mismo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No había un espejo como en estos tiempos. Yo me lo imagino a David y mirándose, bendice, alma mía, a Jehová. Bendícela. Tiempos difíciles, tiempos de miedo, que las cosas no salen. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y da algunos ejemplos. ¿Cuántos beneficios tenemos nosotros? ¿Cómo no vamos a bendecir al Señor y tener confianza en Él? Aferrarnos a las promesas cuando estamos en situaciones difíciles, con miedo, situaciones de peligro, lo que sea.
Hay muchas promesas. Tomar las promesas, aferrarnos a las promesas, creer en esas promesas. Obedecer. Porque acá Elías obedeció. Levántate y come. Se lo tuvo que repetir 2 veces. Pero al final se levantó, comió y se fue. Y cumplió la misión, terminó el propósito. Hasta que fue arrebatado y Eliseo ocupó el lugar. Aunque nos tenga que repetir 2, 4, 10 veces, pero levántate y come. Largo camino te resta. Largo camino te resta. En tercer lugar, largo camino te falta, es que siempre habrá voces de amenazas. Siempre. Siempre. Hay una palabra que dice, decida el justo que le irá bien. Y es bueno, te digo que te va a ir bien. Ahora, ¿qué eso significa? Que nunca te va a pasar nada. No, porque uno escucha esos tipos de mensajes. Sos cristiano, todo te va a ir bien. Mentira. Porque si no estás contradiciendo lo que dice la palabra. Pero se escucha y mucho. Lo peor, que muchos lo creen y cuando una mínima cosa sucede, terminan renegando del Señor. La vida no es color de rosa. A nadie. Aquel que te diga que todo le va súper bien, que nunca le pasó nada, no voy a juzgar, pero un dejo de desconfianza a mí, personalmente, me deja. Me deja. Ahora, Jezabel lo amenazó. Pero Jezabel puede significar las amenazas en tu vida, que no significa que sea una persona, que sea el diablo. Muchas veces somos nosotros mismos. Nuestra propia incredulidad, nuestra propia desconfianza en lo que Dios puede hacer en mi vida. Puede ser nuestras inseguridades, que no nos terminamos de afirmar. Nos falta crecer, madurar en la identidad en Cristo. Nuestras experiencias negativas del pasado que vienen una y otra vez. Son amenazas. Son peores que las amenazas externas, las internas. Mucho peores. Nuestras creencias limitantes. Y podremos encontrar muchas otras cosas más. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, aprender a mirarnos y ver qué amenaza hay en mi vida. ¿Cuál es el Jezabel o la Jezabel en mi vida? Que me tiene estancado, durmiendo, no me permite avanzar, que me atemoriza. Se levanta para hacernos perder el foco, como se le hizo perder a Elías. Para sacarnos fuera de juego, como pretendía con Elías también. Para abandonar, para dar un futuro no deseado. Todos deseamos un buen futuro. Y vienen esto y vemos el panorama oscuro, negro. Ahora, estas cosas puede que tomen el control de nuestras vidas. No debemos permitirlo nunca. No debemos permitirlo nunca. Es decir, en mi vida mando yo. No puede mandar una amenaza. Por eso nos ha dado dominio propio, nos enseña la Escritura. Solo nosotros podemos decidir cómo vamos a llevar nuestras vidas. Ni siquiera Dios. Si no les doy el control a Él, cada uno decide cómo llevar la vida, cómo actuar, cómo proceder, qué decir, cómo hacer. Es decisión de cada uno. Las experiencias nos tienen que enseñar, las negativas, para hacernos avanzar, crecer, mejorar, no estancarnos. Que haya sido un bache, nada más, y seguir adelante en el camino largo que nos queda.
Por eso no debemos dejarnos llevar por los pensamientos. Podemos tener mil y miles de pensamientos que son una tortura y otros que son una fantasía. Ni uno ni otro es real. Si no, tenemos que alinearnos con lo que la Escritura nos enseña, nos dice, que nos ayudará a crecer, a seguir avanzando en cada uno de nuestros días. Por eso tenemos que ponerle freno a esos pensamientos. Por eso tenemos que oír su voz. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, dice algunas otras versiones. Oír la palabra. Tenemos que estar seguros de lo siguiente, como dice Pablo a los romanos. ¿Qué más podremos decir?, se pregunta Pablo. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestro. ¿Cuántos creen que Dios está a su favor? Dios está a nuestro favor. La amenaza no tiene poder ni sobre mi vida ni sobre la muerte. No tiene poder. El poder se lo damos cuando cedemos ante a esa amenaza, porque nuestro futuro está diseñado por el Padre, el Señor de las luces. Hay un diseño para cada uno de nosotros. Por eso dice que Jezabel lo amenazó. ¿Ahora lo amenazó ella? No. Jezabel lo amenazó, pero la Escritura me enseña que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. La bendición es para siempre, la amenaza es por un momento, no es para siempre. Ahora, dice la Escritura, Pablo, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. La amenaza no dura por mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cada día produce un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Cuánto? Cada día. Y por último, en cuarto lugar, largo camino te falta, es fortalecernos en el Señor. Ahora, recién te decía que Jezabel no fue cara a cara. Envió un mensajero por las dudas. A veces me corta la cabeza a mí también. Pero nosotros tenemos un mensajero más poderoso, la palabra de Dios. Acá fue el mensajero, un ángel. Pero tenemos el mensaje, la palabra de Dios en nuestras vidas, que es por encima de las amenazas que recién hablaba. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Por eso es un mensaje poderoso, es aliento de vida. Como lo fue para Elías. Y Dios conoce cada una de nuestras vidas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras luchas. Nada escapa de Él. Nada escapa de Él. Pero tenemos que fortalecernos en Él, ese alimento espiritual para cada uno de nosotros. Su palabra es la que restaura nuestra fuerza, que nos anima, nos devuelve la esperanza. Es solo su palabra, alumbra los ojos y nos muestra, por sobre todas las cosas, que largo camino falta. Largo camino falta. Cuando David había sido amenazado por Saúl, estaba en un momento de turbulencia en su vida, estaba angustiado porque aún sus propios hombres querían apedrearlo, porque habían robado a sus esposas, a sus hijos. Esa es la situación que estaba viviendo David. Y David, en 1 Samuel dice, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios.
Si las encontró, ¿qué hizo? Las buscó. Busquemos fuerza en el Señor. Busquemos ser fortalecidos en Él. Jesús, cuando estaba yendo al Calvario, estaba en una situación también extremadamente difícil. Y dice Lucas, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ya sea que la busques o se te aparezca, la fortaleza del Señor es importantísima en nuestras vidas. No puede ser sustituida con otra cosa. Ser fortalecidos en el Señor. Fortalecerse en el Señor es ponerse en forma espiritual. Así como un deportista, un atleta se tiene que poner en forma para competir cada vez, no tenemos que ponernos en forma espiritualmente. Ya sabemos que es a través de la oración. Jesús se arrodilló y oró. Y Señor, esto no me parece bueno, pero no era lo bueno de Dios. De Jesús, era lo bueno del Padre, la misión que Él tenía que cumplir. Apareció un ángel y lo fortaleció. Solo en Cristo, en su palabra. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el apóstol Pablo. Ahora, no nos está diciendo que vendrán mejores circunstancias. Dice, fortalecete. ¿Por qué te dice fortalecete? ¿Por qué me dice fortalecete? Para mostrar mi físico espiritual. ¿Me doy a entender? No es por eso. Es fortalecernos en el Señor porque nosotros somos absolutamente incapaces por nosotros mismos de enfrentar ciertas cosas. Es imposible poder hacerlo. Dios se mueve con cada uno de nosotros, Él no está en el pasado. Yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy, es tiempo presente. Tomemos conciencia de esto, que estoy ahora, estoy dentro de unos segundos, estoy mañana, siempre estoy. Por eso tenemos que fortalecernos en Él. Por eso, para finalizar, a pesar de las amenazas, de los miedos, siempre tenemos algo que aprender en nuestras vidas. Mucho por aprender. Muchísimo por aprender. Ser flexibles a ese aprendizaje. Pues si yo soy rígido, algo rígido se quiebra, algo flexible se dobla y acepta aquellas cosas que tiene Dios para mi vida. Qué importante que es esto. Yo puedo creer que lo bueno en mi vida es esto. Y puede ser lo bueno, pero que me conviene en ese momento. Dios ve lo bueno para siempre. Lo bueno de ese momento pasa. Lo bueno de Dios es para siempre. Por eso largo caminos nos queda a cada uno de nosotros. Y lo buscaremos y lo encontraremos, ese camino, cuando despejemos todas estas dudas en nuestras vidas y caminemos. Y quizás lo encontremos en el silbo apacible, en un trueno, en un fuego. No sé, Elías tuvo la experiencia del silbo apacible. No tienen que repetirse esas experiencias. Solamente tenemos que buscar al Señor. No tenemos que desenfocarnos y solamente mirarlo a Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, dar gracias al Señor.
Padre del cielo, honramos, bendecimos, exaltamos tu gran nombre precioso, nombre que sobre todo. Y qué bueno es saber, Señor, que si devoramos tu palabra, nos da gozo, la alegría de saber que tu nombre está ligado a cada una de nuestras vidas. ¿Qué mejor cosa nos podría pasar? Qué bueno es, Señor. Eres bueno en gran manera, porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo fiel. Señor, en esta mañana, que podamos comprender, atesorar, ser conscientes que tenemos mucho por aprender todavía. Padre, en esta mañana tenemos que aprender a despojarnos de los miedos, confiar en ti. Padre, en esta mañana tenemos que aprender y tener ese aprendizaje, que las amenazas van a existir siempre, pero también que tenemos que fortalecernos en ti y confiar en ti, aun que el peligro sea tan grande como los que vivía David o nuestro Señor Jesús. Señor, que podamos comer de tu palabra, que podamos crecer, que podamos avanzar, que cada uno comprendamos que largo camino nos queda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.